Bueno, ya hemos hablado del paradigma de programación orientada a objetos, lo hemos estudiado, lo hemos repasado, lo fortalecimos cuando estuvimos viendo UML, propiamente los diagramas de clases. Es momento entonces de llegar a la parte de implementación. Recordemos, no vamos a hablar de secuencia, iteración, segmentación, no vamos a hablar de eso, ni la selección. No vamos a hablar del paradigma de programación estructurada. Estamos hablando de programación orientada a objetos. El objeto, que no es más que la instancia de una clase, métodos, mensajes. Vamos a hablar de herencia, de agregación, de asociación, de uso, de encapsulamiento, de modularidad, de abstracción y de polimorfismo. Esto es lo que nos compete estudiar a nosotros. Modelar los problemas tal y como funciona la realidad en la que nosotros nos desarrollamos, nos desenvolvemos. Bien, entonces, también algo que nosotros estuvimos hablando fue el concepto de interfaces, que gracias a las interfaces nosotros podríamos simular en lenguajes como Java la herencia múltiple que Java de por sí no permite. ¿Sí? Lo que vamos a ver ahora es cómo hacemos todo esto que es propio de la programación orientada a objetos, ya no en UML, sino que en un lenguaje de programación orientado a objetos como es Java. Lo primero que tendríamos que hablar, y siempre respetando el nombre va a ser el orden, va a ser la abstracción. Entonces, para hablar de abstracción, nosotros estamos hablando de definir las clases. En Java, nosotros vamos a declarar una clase con la palabra reservada class. Permítanme un segundo. Nosotros vamos a definir una clase con la palabra reservada class. Seguido de eso, nosotros vamos a colocar el nombre de la clase. Y entre, ¿sí?, los separadores de alcance, las llaves, vamos a colocar la lista de miembros, datos miembro y funciones miembro, o atributos, métodos. Eso no se vayan a perder. Antes de poner la palabra class, antes de la palabra reservada class, yo puedo colocar un delimitador de alcance, ¿sí? Que me permite ser public, private o protected. Yo lo podría colocar aquí al inicio, ¿sí?, de la clase. Dependiendo del IDE que estemos utilizando y de la situación, a veces no es necesario. Generalmente yo coloco el nombre del paquete y todo lo que esté ahí, si no digo lo contrario, es público para todas las clases que están en el paquete. Entonces, palabra reservada, nombre de la clase, separadores, atributos y métodos. Veamos este ejemplo, y es algo que ustedes ya tienen que saber. Creo la clase estudiante, si identifican el color e identifican lo que estamos viendo con lo que estamos viendo con el selector, es en Umbrelo, ¿sí? Creé la clase estudiante donde estoy diciendo que tengo estos atributos y este método de acá, ¿sí? Tengo 1, 2, 3, 4 atributos y tengo 6 métodos, ¿ok? Los setter y getter, el constructor y el método mostrar, que estoy diciendo que es público, aquí estoy diciendo que es privado, aquí estoy diciendo los tipos de datos, las variables primitivas, y aquí incluso estoy inicializando un valor, ¿sí? Que eso lo voy a utilizar en el constructor. Entonces, en Umbrelo, pues me voy al Code Generation Wizard, le digo que lo quiero en Java y le doy la ubicación. Y lo que me tira Umbrelo es completamente la clase ya en Java y me da un plus, y es que también me genera el Javadoc. Me da la clase, me da el Javadoc y yo veo aquí, clase estudiante, ¿sí? Public class estudiante. Bien, public class estudiante, perfecto. Vean que esto es un comentario, esto es un comentario. Luego comienzo con el alcance público, class estudiante, palabra reservada, nombre de la clase, delimitador de apertura, delimitador de cierre, está por acá. Luego estoy diciendo que voy a hablar de los campos. El primero, nombre del estudiante. Private, string, nombre. Es una traducción uno a uno. Private, string, nombre. ¿Ven? Luego, private, string, número de cuenta. Private, string, carrera. Private, doble, promedio, igual a 0. Tengo el constructor, public, estudiante. No le escribí nada en 0. La inicialización la hice aquí. Y vean esto de acá. Los otros métodos. Métodos de acceso. El setter
el set del nombre, vean, me permite setear o configurar o instanciar el valor del nombre. Tengo nombre del estudiante y aquí está el Javadoc, el parámetro new var, the new value of nombre, ¿ok? Public void set nombre, string new var, nombre igual a new var. Tengo el setter, vean, tengo el getter, setter y getter de cada uno de estos elementos. Y al final, otros métodos. Claro, public void mostrar, que es el método que tengo aquí. Yo digo, de manera automática me genera los setter, me genera los getter y ya me crea la clase. Si yo tengo hecho el diagrama UML, ya me escupe, es que lo tira, lo genera automáticamente el 50% del trabajo. ¿Por qué? Porque ya me da todo el código del proyecto. Sí, yo tengo que programar los constructores personalizados. Si voy a crear otras clases, tengo que definir el contenido de los otros métodos, pero eso ya es menos trabajo que ponerme a escribir todas las clases. Claro, yo no voy a empezar agarrando código, así como que, ¿qué me está pidiendo? Ah, sí, abro mi IDE y empiezo a escribir. No, eso no se debe hacer. Yo empiezo con el análisis y con el análisis hago mi diagrama de clases y mi diagrama de clases me da el código inicial. Esa es la manera correcta de trabajar. Entonces veamos, declaro mi clase estudiante, es una clase, sí, es una clase, no es un objeto, no está subrayado, no es una interfaz, no es una enumeración, no, es una clase. La clase se llama estudiante, tiene 4 atributos y todos los atributos son privados y posee 10 métodos, 4 setter, 4 getter, un constructor y mi clase mostrar, perdón, y mi método mostrar, ¿sí? Visto directamente desde el IDE, aquí está. ¿Ven? Public class estudiante. Aquí, estudiante. Public class estudiante. Luego defino, vean acá, todos los métodos. Private, string, nombre, n cuenta, carrera. Luego aquí tengo private, doble, promedio. Vean que acá, este no lo generé de Umbrello, lo hice yo, ¿ok? Este de aquí lo hice yo. Y promedio, no lo estoy inicializando. Lo ideal hubiese sido que aquí en el constructor hubiese tenido un constructor por defecto que me pusiera todos cualquier cosa y me pusiera promedio igual a 0, que no me está respetando el diagrama. ¿Ven? Una de las diferencias cuando yo hago las cosas manual y otra diferencia cuando yo permito que la herramienta me lo genere. Entonces, acá creo un estudiante, un constructor que se llama estudiante, que no es el constructor por defecto, me está pidiendo recibir parámetros y luego lo que hago es que le asigno a mis datos esos valores. Luego tengo mi setter, yo los coloco primero los setter, luego los getter, ¿ven? Setter y getters, y luego mostrar. ¿Qué mostrar? Vean lo que estoy diciendo. System.out.println, nombre, get nombre, cuenta, get cuenta, carrera, get carrera, promedio, get promedio. Y yo lo programé. Y me va a funcionar. Claro que me va a funcionar. Entonces, cuando yo ya esté en la parte de implementación, yo voy a decir, por ejemplo, estudiante, estudiante, Selvin, igual a nuevo estudiante, estoy mandando a llamar al constructor, estoy creando la instancia de la clase y le tengo que mandar los datos del constructor, estos de aquí arriba, que me está diciendo que primero va a ser un string, que es el nombre, en este caso le vamos a poner Arturo, ¿sí? Luego, vean, le pongo una coma, me está pidiendo otro string, número de cuenta, 2020, 1235, por decir algo. Luego me está pidiendo otro string, ¿sí? Que es C, que es la carrera. Le vamos a poner informática, administrativa. Ahí dejemos eso. Y por último, me está pidiendo un promedio. Le vamos a poner 95.00. ¿Ven? Esto es lo que estoy haciendo. Estoy creando un objeto de la clase estudiante y lo instancio con el operador o con la palabra, perdón, con la palabra reservada new y mando a llamar al constructor que yo desee. Yo pude haber tenido muchos constructores. En este caso estoy llamando a este constructor.
Como ven, no hay ningún problema. ¿Cómo instancio un objeto? ¿Qué es lo que estoy viendo acá? Bueno, el nombre de la clase, el nombre del objeto, el operador, la palabra reservada new y el nombre del método constructor, ¿ok? Que siempre lleva el mismo nombre de la clase y como es un método, lleva paréntesis y adentro puede o no puede tener argumentos, dependiendo de si yo le he puesto que el constructor tenga o no tenga parámetros. Nombre de la clase, nombre del objeto, operador, palabra reservada, constructor. Entonces yo aquí tengo public class, ejemplo estudiante. Bien. Pertenece al mismo paquete. Si yo abro la estructura, yo tengo clase estudiante y tengo clase ejemplo estudiante. Por eso es que no le doy aquí un import estudiante.java. No le estoy dando un import porque pertenecen al mismo proyecto, están en el mismo paquete, ¿sí? Entonces, public class ejemplo estudiante. Este archivo se va a llamar ejemplo estudiante.java. El archivo tiene el mismo nombre de la clase. Y le estoy creando una función principal. Public, static, void, main, string args. Le estoy creando un método principal a la clase ejemplo estudiante. Yo aquí pude haber creado un public, static, void, main, string args. ¿Ok? Y es un método de la clase estudiante. Si es que esta clase va a llevar el método main. O puedo crearme una clase solo para que tenga el método main. ¿Ven? Por eso es que está el public static void main. Es un método, es una función miembro. Lo que ustedes conocían o manejaban como variables globales, en realidad son los atributos de la clase esta de acá. No estoy hablando de variables globales y locales, estoy hablando de atributos y métodos. Por eso es importante estudiar el paradigma. Si yo estuviera dando Java, ¿sí? Si yo estuviera dando Java como programación estructurada, les dijera, defino las variables globales y luego hago el main. No, es atributos y métodos. Y uno de ese método se llama principal, que es el que Java por default me reconoce que es el que debo de mandar a ejecutar cada vez que yo comienzo la ejecución de un programa. Entonces, vean, si yo sigo la sintaxis, nombre de la clase, estudiante, luego nombre del objeto, luego el operador igual, la palabra reservada new, y luego coloco el constructor. Cosa que me gusta bastante de IntelliJ es que él me va diciendo los parámetros. El IDE es demasiado amigable. Me ahorra muchísimo el escribir código. Cuando ya creé mi objeto de la clase estudiante y mandé a llamar a su constructor, ahora mando a llamar al método mostrar y le digo mostrar. Y acuérdense que mostrar lo que me hace es esto. Me manda a tirar en varias líneas, println, primero el nombre y mando a llamar a mi getter nombre, luego la cuenta, mi get número de cuenta, carrera y promedio. Y esa es la salida del programa. Sumamente simple, sí. Ahora piensen en esto. La cantidad de código que se escribe solo para poder crear un estudiante y probar si el constructor funcionó. Yo les dije, programación orientada a objetos, cuando estamos hablando de sistemas grandes, es una maravilla porque me ahorra muchísimo código. Pero para cosas tan pequeñas como empiece a leer números hasta que el usuario ingrese -9. ¿Cuántos fueron pares? ¿Cuántos fueron impares? La suma de los pares, la suma de los impares, ordénemelos. Ese tipo de programas que son muy rápidos con programación estructurada, con programación orientada a objetos, tengo que escribir mucho código. ¿Por qué? Porque necesito crear la clase de los números que estoy leyendo, cómo va a funcionar la interfaz, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nada que no me sorprenda. Y si ustedes se fijan, hay una diferencia abismal entre programación estructurada y programación orientada a objetos.
Ya no estoy pensando en función de entrada, proceso y salida. Estoy pensando en función de objetos, de métodos y los mensajes. Si yo tuviera aquí más objetos, o vaya, si lo pongo acá, esta función está mandando a llamar a otra función. Le están mandando para una llamada a sistema. Le están pidiendo, hay un paso de mensajes a lo interno y a lo externo si yo estuviera aquí hablando con otros objetos. Ya no pienso en esto. Ahora pienso en los objetos y en lo que tienen que hacer esos objetos. ¿Ven? Es completamente diferente. No estoy pensando, o sea, acá no es, se los pongo así, haga un programa que me pida los datos del estudiante y me los muestre en pantalla. En programación estructurada, ay, ok, ¿qué datos necesito de entrada? Necesito el nombre, el número de cuenta, la carrera y el promedio. Bueno, definición de variables. String, nombre, string, número de cuenta, doble, promedio, string, carrera. Ya tengo la entrada. Ahora voy con el proceso, ¿ok? Favor, ingrese el nombre. Favor, ingrese el número de cuenta. Favor, ingrese la carrera. Favor, ingrese el promedio. Ahora, ¿qué es lo que tengo? Ah, la salida. Mostrar nombre. O sea, yo hago esa secuencia en programación estructurada. Acá yo digo, no, tengo el objeto estudiante. ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son los atributos, las características de esa clase? ¿Y cuáles son los métodos que voy a necesitar? Y ojo, que yo tengo setter y getter, ¿ok? Ah, espérense, que hice el notepad. Yo tengo setter y getter. Significa que yo pude perfectamente haber hecho esto de aquí. Pude haber tenido public, class, ejemplo, estudiante, ¿sí? Abro y cierro. Luego puedo tener el public, static, void, main, string, args, abro, cierro. Acuérdense siempre de la indentación, es importantísimo. Luego digo estudiante E igual a new y digamos que voy a utilizar un constructor por defecto, que lo único que hace ese constructor es que me está pidiendo los nombres. Entonces luego aquí voy a tener que decirle E punto pedir nombre. Mando a llamar esta función. Luego E punto pedir o simple y sencillamente declaro acá pedir datos y luego voy a tener acá E punto mostrar. Vean qué bonito. Acabo de agregar una línea de código, pedir datos, y lo acabo de agregar en el programa principal. Ahora me voy a ir a la clase estudiante, public, class, estudiante, ya la conozco, por favor no me hagan transcribirla, que por eso mejor solo pongo las capturas del código. Ya la tengo acá, ¿sí? Magnífico, ya la tengo acá. Entonces, aquí tengo public void pedir datos, ¿sí? Pedir datos, abro, cierro, y pedir datos, lo que me hace, simple y sencillamente, system, voy a poner las siglas, system.out.print, y le voy a decir, ingrese nombre, ¿ok? Y tuve que haber creado el objeto para leer, y aquí leí un dato temporal, y al final, después de todo ese bla, 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 que es programación estructurada, yo le digo this, o simple y sencillamente le doy get nombre, y le mando ese read que hice acá. ¿Ven? Y luego le digo, ingrese carrera, ingrese todo. Y tengo una función que se llama pedir datos, que no la voy a programar acá. ¿Por qué? Porque los datos del estudiante los voy a pedir acá. ¿Qué es lo que pasa? Que si luego al estudiante a mí se me ocurre agregarle un nuevo dato, private, int, sexo, por ejemplo, 0 o 1, ¿sí? Entonces, aquí en pedir, bueno, hago mi setter, hago mi getter y en pedir datos lo ingreso. Pero yo no tengo que modificar este programa. Aquí siempre va a ser pedir datos y mostrar datos. Como ven, no tengo que modificar el programa principal porque he modificado simple y sencillamente la clase a la que le he agregado datos, pero a eso, acuérdense de la definición que les dije o cuando les mencioné aquella frase rara de alta cohesión y bajo acoplamiento, las clases se pegan muy bien. Clase
ejemplo estudiante se lleva muy bien con la clase estudiante, pero hay un bajo acoplamiento porque los datos de estudiante yo los hago aparte. De manera que yo no voy a tener que venir a tocar este programa de aquí. Siempre va a ser pedir datos y mostrar datos. Y cualquier cosa que yo le agregue a estudiante, lo toco en la clase estudiante. Repítanlo, pónganlo más despacio, vayan analizando lo que estoy diciendo. Instanciar un objeto con una referencia. Yo puedo hacer una instanciación directa de esta manera o puedo hacerlo con referencia. Esto ya es más teórico, ¿sí? Esto ya es más teórico, pero sepan que se puede. Nombre de la clase, nombre del objeto, punto y coma. Esto es una sola instrucción. Y luego, acá tengo una segunda instrucción. ¿Ven? Estoy utilizando dos instrucciones. La pregunta es, ¿para qué? Acordémonos de cuando nosotros hacemos programas con memoria dinámica y cuando hablamos de hilos. Yo voy a crear un nodo y cada vez que necesite agregarle a la lista, al árbol o al grafo un nodo, voy a ir instanciando un nuevo elemento. No voy a crearlo en esta parte, sino que lo voy a crear por separado. Yo les dejé un video de cómo funcionan listas enlazadas con Java. Vayan a verlo para que entiendan mejor esto. Porque si yo creo aquí el nodo, yo ya no tengo espacio de seguir creando el mismo nodo de manera dinámica, porque los nodos se van a llamar igual, pero son elementos de esa lista que está creciendo dinámicamente. Entonces, para eso es que yo tengo esta manera de hacerlo, o por lo menos la manera que se me viene a la mente ahorita. Si hay otra y lo recuerdo, se los menciono en cualquier momento. Entonces, lo único que hago es esto: nombre de la clase, nombre del objeto, y luego igual a new estudiante y lo utilizo normal. De todas maneras, no hay pérdida. Para acceder a las características públicas o static, importante, ¿qué es el static? Si ustedes vieron mi repaso de Java, cuando estábamos hablando de funciones, yo les expliqué qué era static. El static me permite acceder a funciones o atributos de una clase sin tener que crear una instancia de esa clase. Me lo hace de manera dinámica en ejecución. Yo no tengo que crear una instancia de la clase, simple y sencillamente mando a llamar el método y por el fondo mi lenguaje de programación hace el resto. Entonces, para acceder a públicas o a static, uso el operador punto, que esto ya lo sabíamos, solo lo estoy poniendo formal. Entonces, por ejemplo, yo escribo y le pongo el punto, y por eso me gusta mucho NetBeans y me gusta mucho IntelliJ, que los IDEs están hechos por ahorrarnos tiempo. Con solo colocar el punto, vean que él ya me muestra los métodos: get promedio, get carrera, get ncuenta, get nombre, mostrar, set carrera, set ncuenta, set promedio. Pero aparte, también me muestra equals, hashcode, toString. ¿Por qué? Porque todo depende al final, o todos heredamos de la clase object de Java. Entonces, heredamos, aunque yo no le haya puesto de manera dinámica, de manera predeterminada, estudiante hereda de la clase object. Entonces, puedo utilizar los métodos static de la clase object y me da el valor de retorno. Vean, los parámetros con el nombre del parámetro y los valores de retorno. Solo con poner el punto, ¿sí? Súper bien, súper sencillo, súper fácil. Public class, ejemplo estudiante. Public static, void main, string args. Estudiante igual new estudiante, parámetro del nombre, parámetro número de cuenta, parámetro de carrera, parámetro de promedio. Muéstrenme los datos. Ahora vean, mando a llamar a set carrera. Primero dije ingeniería en sistemas y en la primera corrida del sistema me da el nombre, el número de cuenta, ingeniería en sistemas y el promedio. Luego mando a llamar al método set carrera y le mando el parámetro. Vean, punto, si escribo set carrera o si lo selecciono, no me va a retornar valor y me está pidiendo que ingrese un string. Eso fue lo que yo le dije
cuando definí los setters y los getters. Eso fue lo que yo definí. Y le digo, bueno, informática administrativa, y ahora lo muestro y me lo cambió. Diferencias, ahora que estoy acá. Diferencias entre un programador orientado a objetos que piensa en objetos y un programador que piensa en objetos. Si usted, cuando yo le mencioné pedir los datos del estudiante, pensó en declarar acá el nombre, la carrera, el número de cuenta, el promedio, luego el objeto, el stream para leer, el stream reader, y lo pedía y luego se lo mandaba, usted está pensando en programación estructurada. Si usted de inmediato pensó en que para pedir los datos le voy a ir a crear a la clase un método pedir datos, usted está pensando en objetos. Porque cualquiera me dice, ¿de dónde te sacaste informática administrativa? Si yo quisiera mandar una variable del tipo string, la tendría que leer aquí y se la tendría que mandar. Eso es pensar de manera estructurada. Yo debería de tener acá una función que se llame cambiar carrera y luego me voy a cambiar carrera y allá sí le digo, ingrese la nueva carrera. La leo, luego set carrera, esa carrera que metí. Lo dejo dentro del objeto. No se lo estoy metiendo a otra clase. Esta es una clase y estudiante es otra. Si yo creo aquí la variable temporal, nueva carrera, y lo pido, cuando yo creo un nuevo sistema, mi clase estudiante no me va a servir. Voy a tener que volver a repetir ese código en el nuevo sistema. Ese es el problema de la programación estructurada. Dejamos que los objetos se encarguen de sí mismos. Entonces, al final, el main es un programa muy pequeño que lo único que hace es instanciar los objetos y estar haciendo los pasos de mensaje. Estar haciendo los pasos de mensaje. Por eso es que cuando ustedes descargaban código de Internet para lenguajes 1, miraban la función y no entendían muchas cosas. ¿Por qué? Porque tenían que descargar la librería. O cuando quieren implementar una librería y no saben cómo hacerlo porque no entienden el fundamento que hay detrás de la programación orientada a objetos. Y se quedaban cortos en esa parte de la segmentación. Modificador de acceso. Public, private o no colocarle, ¿sí? Un delimitador, un modificador, perdón. Si el miembro es private, lo pueden ver los miembros de la misma clase, pero no lo van a poder ver los miembros de las clases derivadas, ni otra clase del paquete, ni otra clase de otro paquete. Si yo lo dejo en blanco, lo ven los miembros de la misma clase y del mismo paquete, pero no se ven desde afuera y no se ven las clases derivadas. Si yo le digo que es public, lo ven todos. ¿Ok? Por eso es que por buena práctica de programación no lo dejamos en blanco, sino que lo colocamos en public. Aunque la diferencia entre estos dos incluye en si ingreso o no el import del paquete en el que está la clase. Los paquetes son la forma en que Java organiza los archivos. Cada paquete contiene las clases necesarias para mi sistema. Digamos que en un sistema para una ferretería y tenemos la clase cliente, la clase el proveedor y la clase tienda. Para agruparlas vamos a utilizar un paquete con el nombre del paquete, ¿sí? Vamos a crear el paquete ferretería. No es ferretería, es ferretería, ¿ok? Entonces, dentro de mi clase cliente.java, yo le digo, hey cliente, vas a ser miembro de este paquete. Le digo al proveedor, hey proveedor, tú vas a ser parte de este paquete. Le digo a tienda, hey tienda, tú vas a ser parte de este paquete. En NetBeans, en Intelli, en Eclipse, cuando ustedes crean un proyecto, él sabe que todas las clases de ese proyecto están en el mismo paquete porque son del mismo proyecto. Entonces no es necesario que ustedes lo escriban. Si ustedes están con otro ID, sí lo van a tener que hacer. Sepan que esto siempre va, solo que el ID no lo puede ocultar para facilitarnos el no tener que estar escribiendo tanto código. Entonces, claro, creo mi public class cliente, creo mi public class proveedor y creo mi public class tienda. Como es public, lo pueden ver los miembros de la misma clase, o sea, otras funciones,
pero lo pueden ver también los miembros de una clase derivada si heredo o de otra clase del paquete. Significa que como cliente, proveedor y tienda están en el mismo paquete, desde cliente yo puedo mandar a llamar a proveedor y desde cliente yo puedo mandar a llamar tienda porque es público y están en el mismo paquete. ¿Ven? Es público y están en el mismo paquete. A eso se refiere. Entonces veamos. Yo vengo y creo una nueva clase y le digo, impórteme ferretería.x. Ferretería es el nombre del paquete. Cuando le doy ferretería.x, le estoy diciendo que del paquete ferretería me incluya asterisco todas las clases. Significa que esta pequeña clase de acá que lleva el main, ¿sí? Esta clase de acá que lleva el main, me incluye o ya me hace un enlace dinámico a estas clases de acá. Bien, eso es lo que significa. Entonces, yo doy import ferretería punto asterisco public class main, public static void main, string args, cliente c igual a new cliente. Ya dije que ferretería me mande a llamar a todas las clases que tiene y cliente es una de esas clases del paquete. Existe un método especial que se conoce como destructor. Cuando hablamos del garbage collector, del recolector de basura, es el que se encarga de ayudarme a limpiar la memoria RAM. Yo a veces empiezo a crear instancias, digamos que ustedes vienen y abren PowerPoint, ¿ok? Abren PowerPoint, tengo PowerPoint, y estoy trabajando con un documento. Luego abren otro porque están buscando cuál era y abren otro. Abren 3 documentos. Ah, este no era y usted lo cierra. Este no era y usted lo cierra. Usted lo cerró, pero la información de ese PowerPoint quedó en memoria RAM. Ustedes ya llevaron sistemas operativos, ya llevaron taller, ya saben el funcionamiento. Quedó en memoria RAM. Entonces, para optimizar el programa y que no me consuma tantos recursos, yo tengo que eliminar estos objetos que ya no tienen referencia. Y eso lo hace el recolector de basura gracias al destructor, ¿ok? El destructor, en este caso, debería de ser la virguliña y el nombre de la clase. En la mayoría de lenguajes de programación funciona así. En Java, el garbage collector tiene un método que se llama finalizar, el cual invoca a esos destructores. En primer lugar, no devuelve el valor, no tiene argumentos, no se puede sobrecargar, siempre va a ser protected y es opcional que lo definamos. Entonces veamos acá. Public class estudiante. Private, string nombre, n cuenta, carrera. Private doble promedio. Constructor que recibe nombre, número de cuenta, carrera y promedio. Esos valores se los doy, ¿sí? A mis atributos y no tengo ningún problema. El setter, el setter, el setter, el setter, el getter, el getter, el getter, el getter. Otro método que es mostrar y voilà, el método finalizar. O sea, no se va a llamar virguliña estudiante. Al final, acuérdense que yo les hablé de polimorfismo, que íbamos a ver algo, que yo les mando el mensaje, se lo voy a explicar después. Entonces, lo que yo hago con el garbage collector es que hago un broadcast al finalizar de todos los objetos que ya no estén instanciados en la memoria, que ya no tengan el foco. Entonces, es más fácil que todos tengan un método que se llame finalizar. Es un fan fácil que se llame, porque acuérdense que estudiante hereda de objeto. Entonces, en memoria RAM yo tengo un objeto, y yo tengo un objeto, y yo tengo, sí, pero este es ejemplo estudiante, y este objeto es estudiante, y este objeto es clase, este objeto es forma 03, son varios objetos, pero al final es objeto. Entonces, yo tengo un arreglo de objetos corriendo en memoria. Al final yo le digo a todos estos objetos, córrale, finalice. Y finalice va a actuar diferente para cada objeto. En este caso, en estudiante, yo le digo a finalice system.out.println estudiante, get nombre, eliminado. Pongan muchísima atención a esto. Public static void main string args. En mi memoria RAM, yo tengo objetos corriendo, ¿sí?
Entonces, acabo de crear un objeto que se llama ejemplo estudiante. ¿Ven? Este de acá. Desde el momento en que yo corro el main, creo una instancia de esta clase. Luego, dentro de esta clase, en memoria RAM, estoy solicitando que se cree un objeto que se llama estudiante. Perdón. Voy a colocar acá 1. Entonces, vean, estudiante E y estudiante F. Creo el estudiante E y creo otro objeto que se llama estudiante F. ¿Sí? Tengo dos objetos. Mando a mostrar la información de E y mando a estudiar y mando a mostrar la información de F. ¿Sí? Entonces, si yo mando a llamar al recolector de basura, no pasa nada. Porque tanto ejemplo estudiante como estudiante E y estudiante F están referenciados. Si ustedes se fijan acá, E mostrar Marvin Aguilar, que era el primero, luego F mostrar Anaid Benítez, que era el segundo, ¿sí? ¿Ven? Tengo estos dos, ¿ok? Entonces, cuando yo le doy E mostrar, me muestra esto. Cuando le doy F mostrar, me muestra esto. Cuando le doy System Garbage Collector, no hace nada. Pero miren lo que estoy haciendo ahora. E igual a nuevo estudiante y le cambio los valores. ¿Pero qué ha pasado? No estoy duplicando la variable. Ya había reservado en memoria un estudiante que se llamaba E y le había dado unos valores. Pero ahora le estoy diciendo al sistema que E sea este. Estoy creando un objeto, ¿sí? Estudiante que se llama E. Ojo, no pueden haber dos objetos con el mismo nombre. Entonces, este pequeñín de aquí queda desreferenciado. Yo cuando le dé ahora mostrar, me va a salir Pablo Aguilar, me faltó poner eso, me va a salir Pablo Aguilar, número de cuenta y contaduría, porque ahora tiene esos valores. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que este estudiante, Marvin Aguilar, está perdido en memoria, está usando espacio en memoria, pero no lo estoy referenciando, porque ahora cada vez que dé punto, voy a trabajar con estos valores de acá. Estos ya no. Entonces, cuando ahora le doy recolector de basura, vean, entonces él me dice, voy a escanear la memoria RAM. Este objeto lo estoy usando. Claro, es el principal. Este objeto lo estoy usando. Claro, es Anaid Benítez. Este objeto lo estoy usando. Claro, es Pablo Aguilar. Pero ¿y qué pasó con este? Hey, ¿qué pasó con este? ¿Qué pasó con Marvin? No, pues en realidad el usuario decidió ya no utilizarlo. Ah, ok. Como ya no lo estoy usando, me lo vuelo y lo elimino de RAM. Pero antes de eliminarlo de memoria, hago lo que hace el método finalice. Estudiante, nombre es estudiante, eliminado. Estudiante, Marvin Aguilar, eliminado. Y ahí funciona, mando a llamar el garbage collector. Uno, cuando esté con memoria dinámica, al final siempre debería estar cuidando cuando manda a llamar el garbage collector, aunque por default, cuando usted cierra el programa lo hace para liberar memoria RAM. Solo que, les digo, pueden llenar la memoria RAM y al final su programa no va a ser tan eficiente. Son las 9:54, ok.